Pues bienvenidas, bienvenidos todas y todos ustedes. Quiero agradecerles su asistencia a este informe anual del Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, agradeciendo en primer término y como siempre, pues a quienes hoy nos acompañan, a los integrantes, a las integrantes de este consejo. Muchas gracias a todos por estar aquí, a todas por estar aquí, a las autoridades que también participan de este consejo, a la subsecretaria Elvira Paniagua, muchas gracias Elvira, y Adrián Nájera, quien es nuestro secretario técnico. Pues vamos a dar inicio, si no tienen inconveniente y si pudieran también ir sirviendo los alimentos en lo que vamos platicando y al final poder hacer alguna sesión de preguntas si tuvieran alguna duda quienes hoy nos acompañan. Y por supuesto darles la más cordial bienvenida a los medios de comunicación, quienes nos estarán ayudando también a difundir este informe de actividades. Vamos a dar inicio entonces con una presentación de las principales acciones de este Consejo Estatal. Este informe, cabe mencionarlo, comprende los 12 meses que van de abril de 2021 a marzo de 2022 y estaremos dando cuenta de una serie de medidas de prevención, protección y de urgente protección que se han implementado en el marco de las acciones de este Consejo Estatal. Le damos por favor a la siguiente. Desde 2019 a la fecha, Guanajuato, hay que decirlo, es el primer estado en toda la República en implementar la figura de protección desde el Consejo Estatal. Somos también los primeros en hacer realidad la red estatal de enlaces municipales para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas del estado de Guanajuato. Y aquí es muy importante comentarlo porque se ha generado un esfuerzo muy importante para la formación de estos espacios de deliberación y toma de decisiones conjuntas y se ha puesto manos a la obra para capacitar también y sensibilizar a las autoridades estatales y municipales, porque bueno, como bien dicen, el buen juez por su casa empieza, entonces pues es muy importante que los funcionarios también, las autoridades estatales y municipales también reciban estas capacitaciones en materia de derechos humanos, de libertad de expresión, de defensa de derechos humanos y sobre todo estos mecanismos de protección con los estándares internacionales. Derivado de estas capacitaciones, la Embajada Británica reconoció a Guanajuato por el compromiso para fortalecer estas prácticas públicas en materia de prevención y con ello poder evitar cualquier tipo de agresión a personas de derechos humanos y periodistas en el estado de Guanajuato. Entendemos pues en ese sentido que hay que trabajar en equipo y es que el 10 de abril de 2019 es que se instala un poco como antecedente el primer Consejo Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas en el estado de Guanajuato. Este consejo fue integrado en primer término por Verónica Cruz Sánchez, María de los Milagros Rodríguez Herrera y María de Lourdes Casares Espinosa como representantes y también como las consejeras representantes de derechos humanos. Y también, por supuesto, como periodistas participaron Verónica Espinosa Villegas, Marisela Luna Gutiérrez y Felipe de Jesús Canchola González como consejeros representantes de las personas periodistas. A todos ellos, por supuesto, nuestro reconocimiento al trabajo que hicieron en esta primera etapa. El 8 de febrero de 2022, del Consejo Estatal de Protección Estatal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se emitió la convocatoria, la nueva convocatoria para convocar a las y los guanajuatenses que estuvieran así interesados en que pudieran integrarse a este Consejo Estatal como representantes ya sea de personas defensoras de derechos humanos o de periodistas. Esta convocatoria se cerró el día 23 de febrero de 2022 y se recibieron 15 solicitudes, 7 para personas defensoras de derechos humanos y 8 para periodistas. En la primera sesión ordinaria del Consejo Estatal se dieron cuenta de los perfiles y los integrantes que hoy son parte de este Consejo y quienes agradecemos su participación. Sofía Negrete Cuellar como periodista, Carlos Alberto García Balandrán también como periodista y José Guadalupe Mesa Tapia también representando a los periodistas. En el rubro de defensa de los derechos humanos tenemos como representante a Laura Martínez Aldana, a María Cristina Rodríguez García y a Isela Berenice Olimpia Montoya Juárez.
Les damos pues la más cordial bienvenida, esto como un poco de antecedente a este informe anual, que lo que busca y de acuerdo de conformidad con lo que establece la normativa es un informe anual sobre la situación de las agresiones contra la libertad de expresión y en materia de seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas. En primer término estaremos iniciando pues con las primeras acciones que llevamos a cabo. El 13 de julio de 2012, como un acto preparatorio a las actividades de este propio Consejo, se firma el convenio de cooperación en el marco de la Ley para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, que se celebra entre la Junta de Gobierno del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Este es un organismo a nivel nacional, federal, y el Estado de Guanajuato. Este Consejo Estatal, en coordinación con el Mecanismo Federal de Protección, ha atendido, y aquí vamos a comenzar ya con los casos atendidos. Estos casos nos estamos refiriendo a aquellos casos que han sido atendidos en coordinación con el Mecanismo Federal. Hemos atendido 7 casos en el periodo que hemos referido, que va de abril del año pasado a marzo de este año 2022, que son 7 casos, de los cuales 8 beneficiarios fueron personas defensoras de derechos humanos y 2 beneficiarios periodistas. Cuando hablamos de casos, porque pueden no coincidirles aquí las cifras, cuando hablamos de 7 casos, puede ser que un caso tenga 1 o 2 personas. Por eso es que estamos hablando de mayor número de beneficiarios, porque puede haber un caso en donde haya 2 personas involucradas, ya sea periodistas o personas defensoras de derechos humanos. De acuerdo con las cifras reportadas, el 80% de las situaciones de riesgo recae en personas defensoras de derechos humanos y el 20% recae en profesionales de la comunicación. Estos datos nos confirman pues que derivado de estos datos, particularmente en la vinculación que tenemos con el mecanismo federal, son mayores los casos en donde las mujeres se ven vulnerados este tipo de derechos por su labor. Aquí también es importante mencionar de estos 7 casos los supuestos que originaron las medidas de protección. ¿Por qué fue que estos casos se pasaron al mecanismo federal o en coordinación con el mecanismo federal se dictaron medidas? Bueno, 5 de estos casos por situaciones de riesgo por su labor, un caso por intimidación y un caso por amenazas. Aquí me gustaría también hacer un comentario que es importante, sobre todo para ustedes en su labor de investigación periodística. Ahora, es probable que alguno de los datos que ustedes puedan estar revisando, que vamos a presentar el día de hoy, no coincidan con algunos de los datos que tiene ya sea el mecanismo federal o incluso las autoridades, la propia Fiscalía del Estado. ¿Por qué puede no coincidir? Primero, porque de acuerdo al convenio, puede haber casos en los que se atienda directamente por el mecanismo federal y no están obligados a informarle al Estado cuando hay algún caso que ellos están atendiendo. Pudiera ser que ahí hubiera algunos otros casos, pero no están obligados a informarnos. Estos son los que trabajamos en conjunto. Y el otro caso es que nosotros en el Consejo Estatal atendemos a cualquier periodista o a cualquier defensor de derechos humanos o defensora de derechos humanos, incluso pese a que no haya una denuncia presentada. O sea, los datos que consigna la Fiscalía son cuando hay denuncias presentadas. Entonces, pudiera ser que alguien decida no denunciar y eso no es impedimento para que nosotros brindemos medidas de protección. Entonces, puede ser también que los datos no coincidan con los que pudiera tener la Fiscalía por estas 2 razones principalmente. ¿Cuáles son los municipios donde se presentaron estos casos? Reitero, seguimos hablando de los que estamos en coordinación con el mecanismo federal. En Irapuato tenemos 3 casos que se presentaron, en León 3 casos y en Salvatierra 1 caso. ¿Quiénes son los presuntos agresores? A menudo nos preguntan quiénes son pues quienes están vulnerando algunos de estos derechos. Bueno, en estos casos particulares son actores ilícitos no identificados, es decir, en estos casos que presentamos en coordinación con el mecanismo federal no se detectan que sean servidores públicos quienes estén involucrados, quienes vulneren los derechos de periodistas o de personas defensoras. En estos casos son actores ilícitos. Normalmente cuando hablamos de que no están identificados, por ejemplo, cuando hablamos de una amenaza puede ser que se haga
a través de las redes sociales, por ejemplo, y que no podamos tener claridad con relación a quién está haciendo esta amenaza. ¿Cuáles son las medidas que se han implementado desde el Consejo Estatal en coordinación con el mecanismo federal? Notificación de incorporación al mecanismo 7, número directo para la atención de emergencias 3, rondines aleatorios 2, medidas para salvaguardar integridad, seguridad y vida. Aquí se deja también abierta la posibilidad para que la autoridad implemente la medida que considere conveniente. 2, la canalización al mecanismo federal 1 y el acompañamiento cuando se solicite por parte de Secretaría de Seguridad Pública. Aquí es muy importante decir también que todas estas medidas, por eso la integración de este Consejo Estatal cobra relevancia con las autoridades que participan. Todas estas medidas siempre se implementan en coordinación con las diferentes autoridades. Yo aquí quiero agradecer a la Secretaría de Seguridad Pública, a la Fiscalía del Estado, a la Procuraduría de Derechos Humanos particularmente, y bueno, por supuesto a la Secretaría de la Transparencia, porque son con quienes nos coordinamos también para la emisión de estas medidas. Ahora pasaremos a un segundo rubro, que hablábamos hace un momento de los casos que atendemos en el Consejo en coordinación con el mecanismo federal. Hay casos que únicamente atendemos en el Consejo Estatal sin vincularnos con el mecanismo federal. Estos son los casos que estaremos viendo a continuación, que son en su totalidad atendidos de manera directa por este Consejo Estatal de Protección. Adelante, por favor. En este caso, a través de la Secretaría Técnica, hemos atendido 25 casos de solicitudes de protección, atendiendo a un total de 28 beneficiarios que sentían algún tipo de riesgo en su integridad. De ellos, prácticamente 2 de cada 3 son periodistas y el resto de personas defensoras de derechos humanos, particularmente mujeres buscadoras. Aquí lo tenemos, de este universo 7 son mujeres defensoras de derechos humanos, 5 son mujeres periodistas y 16 hombres periodistas. ¿Cuáles son los principales casos detectados de acuerdo a nuestra clasificación? 8 de riesgo por su labor, 6 de agresión física, 6 de amenazas, 2 de intimidación, 2 de obstrucción de la labor principalmente periodística, 1 de calumnias, 1 robo y 2 de extorsión. ¿Cuáles son? Bueno, aquí las personas atendidas viven y realizan su labor en 9 de los 46 municipios del estado. En otras palabras, hay que decirlo, el 80.44% de los municipios no ha presentado ninguna situación que haya comprometido la integridad de las personas que ejercen tanto la libertad de expresión como la defensa de los derechos humanos. Y el otro porcentaje donde sí se ha presentado una incidencia, que es el 19.56%, han presentado estas situaciones en los municipios de Irapuato, León, Silao de la Victoria, Pénjamo, Celaya, Santa Cruz de Juventino Rosas, Jichú, Cuerámaro y Guanajuato. Ahí están los casos, el número de casos: en Irapuato 9, en León 4, en Silao 3, en Celaya 3, en Pénjamo 2 casos, en Santa Cruz de Juventino Rosas 1 caso, en Jichú 1 caso, en Cuerámaro 1 caso también y en Guanajuato 1 caso. Como podemos ver, el corredor industrial es el que concentra el 67.85% de las personas que presentaron algún tipo de riesgo. Y aquí falta mencionar 3 diversos, es decir, que la situación de riesgo ocurrió en estos 3 municipios por la cobertura, Ocampo, Irapuato y Juventino, y en este caso se brindó apoyo a los mismos beneficiarios en estos municipios para que pudieran desarrollar libremente su labor. De los presuntos responsables, pues, de estos agresores en esta numeralia de los 25 casos, pues tenemos 13 que no podemos identificar, es decir, que son actores sin identificación, 5 que son simpatizantes en campaña, 4 funcionarios públicos, 2 ciudadanos y 1 grupo ilícito. Le damos a la siguiente, por favor. ¿Cuáles son las medidas que hemos implementado también desde el Consejo Estatal? Bueno, reforzamiento de accesos, es decir, se les ponen en sus domicilios mecanismos de protección como rejas, chapas, bardas. En este caso hemos tenido un caso así, que hemos implementado directamente desde el Consejo del Mecanismo Estatal.
El número directo para la atención de emergencias, 17. Aquí Secretaría de Seguridad Pública nos proporciona un número de atención específico, directo, para que puedan reportar cualquier situación. Rondines aleatorios, 12. Vigilancia fuera del domicilio, 5. E instalación de circuito cerrado de televisión, 3. Acompañamiento de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, 2, notificación a municipios de incorporación a beneficiarios, 2, canalización a Fiscalía General del Estado, 2, canalización a Mecanismo Federal de Protección, 2, canalización a Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado, 1 caso. También es importante para nosotros, porque también nuestras obligaciones son en materia de prevención, pues todas las acciones que se implementan desde este Consejo en materia de capacitación y de autoprotección, y cabe hacer mención que en el periodo que estamos informando se realizaron 2 talleres para periodistas y 17 talleres a colectivos de búsqueda en este rubro de personas defensoras de derechos humanos. También es importante decir que los integrantes de este Consejo Estatal, aquí hay también, me faltó comentarles, se realizó también un taller de evaluación de riesgos y protocolo en materia de seguridad para colectivos de búsqueda. Este es un taller que ha sido importante para nosotros porque nos permite trabajar de manera directa con cada colectivo en particular. Como ustedes saben y como Olimpia también lo sabe, cada colectivo tiene una realidad diferente, cada colectivo se organiza de manera diferente, tiene situaciones de riesgo incluso distintas. Y para nosotros era muy importante estos talleres que se dieron de manera personalizada con cada colectivo a efecto de ir identificando estas situaciones y proceder, por supuesto, a generar ya un protocolo. Este primer documento nos ayuda para generar el protocolo de atención a los colectivos. ¿Qué colectivos acudieron? Pues aquí los tenemos. Una luz en el camino, A tu encuentro, Hasta encontrarte, Buscando con el corazón, Salamanca Unidos buscando desaparecidos, Mariposas destellando buscando corazones, Proyecto de búsqueda, Luz y Justicia, Una promesa por cumplir, Madres Guerreras de León, Justicia y Esperanza, ¿Dónde está? Ángeles de pie por ti, Personas Buscadoras Independientes, y un especial también que se hizo para líderes de colectivos de búsqueda. También aquí es importante comentarles que también se han realizado capacitaciones al Consejo Estatal en materia de libertad de expresión, defensa de derechos humanos y evaluación de riesgos e implementación de medidas. Se brindó también capacitación a funcionarios municipales. Esto para nosotros es muy importante porque normalmente cuando se da una situación de riesgo, ya sea para periodistas o para personas defensoras de derechos humanos, pues se da en el territorio de alguno de los municipios, y normalmente la primera respondiente en algún caso de riesgo son las autoridades precisamente municipales. Por eso es que se les han dado acciones de capacitación de competencias y obligaciones en materia de defensa de derechos humanos en el marco internacional. Y del 13 de septiembre al 4 de noviembre de 2022 se impartió la capacitación a 41 municipios, se convocó a todos, por supuesto, acudieron en esta ocasión 41 municipios sobre el protocolo de actuación municipal para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas en riesgo. Fue una capacitación muy nutrida, que creo que vale mucho la pena que sigamos impulsando este tipo de acciones. Aquí me parece importante precisar también, veíamos, participaron 41 de 46, tenemos estos municipios que no participaron en una primera ocasión, pues algunos de manera justificada nos comentaron de las actividades que tenían, y se está reprogramando un nuevo taller para estos municipios con la finalidad de que todos estén capacitados en esta materia. La siguiente, por favor. Perdón, sí, si me le pasas a la anterior un poquito nada más. Aquí también lo que les comentaba en el tema de los talleres, la finalidad última de los talleres que se dieron a los colectivos es que podamos elaborar un documento de análisis de riesgo y autoprotección para estos colectivos de búsqueda de personas en el estado de Guanajuato. Entonces, este primer acercamiento como este grupo de trabajo con los colectivos, lo que nos va a arrojar es un documento final que se les estará presentando a cada una de los colectivos, que nos permitirá ir generando este análisis de riesgo y autoprotección. Adelante, por favor.
Aquí resumiendo un poco los casos que hemos presentado, en el periodo abril 2021 a marzo 2022 se presentaron 32 casos y en ellos se protegió a 38 beneficiarios. De esos 38, de los que hemos dado cuenta, 23 personas se dedican o ejercen la libertad de expresión, es decir, son periodistas, y 15 personas realizan la labor de defensa de derechos humanos. Aquí también me parece importante decir que en el caso, algo que hemos detectado es que en el caso de las personas defensoras de derechos humanos, las agresiones principalmente o las situaciones de riesgo principalmente se dan a mujeres, porque el grueso particularmente de quienes hoy, por ejemplo, están haciendo acciones de búsqueda, pues son mujeres, y en el caso de los periodistas, las agresiones o las situaciones de riesgo se presentan mayormente en hombres que ejercen el periodismo. Otras de las acciones realizadas por este Consejo Estatal de Protección durante el último semestre son las siguientes. Aquí para este punto del que se va a hablar, que es una campaña impulsada por los consejeros que hoy están aquí, que nos acompañan, voy a cederles el uso de la palabra para que sean ellos como periodistas y personas defensoras de derechos humanos quienes puedan hacerles ver la visión de por qué el lanzamiento que se va a hacer de esta campaña. Les cedería el uso de la palabra en primer término a Pepe Mesa. Adelante, Pepe, por favor. Gracias, muy buenos días a los integrantes de este consejo, consejeras, consejeros, un gusto saludarlos en esta mañana y primero por reiterar obviamente nuestro compromiso, como lo hemos hecho a lo largo de este año 2022, a través de esto que nos obliga a la ley, es el informe que rinde el consejo primero y segundo, porque el anterior consejo me parece logró muchos avances, pero también nos planteó algunos retos, particularmente a los periodistas y a los defensoras de derechos humanos, y en este sentido hemos venido trabajando. A lo largo prácticamente del mes de marzo, a lo que va de este año 2022, hemos estado en contacto permanente con los compañeros de las diferentes regiones del estado de Guanajuato, no solo del corredor industrial, Celaya, Salamanca, Irapuato, León, Guanajuato, sino incluso hemos atendido compañeros de las partes norte, noreste y también de la zona sur del estado de Guanajuato, en algunos casos lamentablemente, pero también hemos venido recogiendo a través de una serie de capacitaciones, puntos de vista, inquietudes, peticiones, estrategias, acciones que nos han pedido implementar para fortalecer obviamente la actividad del Consejo y del mecanismo de protección a los compañeros y compañeras periodistas y defensores de derechos humanos, ¿no? Y a lo largo de estas sesiones de consejo, pero también de las mesas de trabajo que hemos venido realizando pues permanentemente del mes de marzo a la fecha, y bueno, haciendo un análisis con los compañeros y pues para tratar de impulsar y fortalecer nuestra labor y la defensa de los compañeros periodistas es primero pues poder continuar ahondando en el reconocimiento del trabajo de los compañeros, que es primero ya el propio reconocimiento es una medida de protección. Segundo, la necesidad de poder continuar impulsando a través de diferentes acciones las acciones de protección y defensa de los derechos humanos. De ahí que una de las tareas pendientes era poder iniciar una campaña en los 46 municipios del estado de Guanajuato sobre los derechos, la actividad del Consejo, lo que es la ley, los beneficios, pero sobre todo pues una acción colectiva que nos permita, para quienes no lo conozcan, pues conocer un poquito la labor y reconocer la labor de las y los compañeros periodistas. De ahí pues que le planteamos al Consejo, se realizaron mesas de trabajo, se reconocieron inquietudes para poder pues preparar una primera etapa de una campaña precisamente para ir afianzando ese reconocimiento público y que la sociedad pues poco a poco la empiece a conocer. Entonces este día les vamos a presentar esta que es la primera etapa de esta campaña que en conjunto con nuestros compañeros periodistas y defensores de derechos humanos ha surgido, seguramente que podemos perfeccionar, que podemos enriquecer, pero habría que lanzarla y bueno, que va particularmente dirigida a algunas autoridades. Sería parte de… Le damos el uso de la palabra a Carlos, por favor. Adelante, Carlos. Sí, muchas gracias. Muy buenos días a todos. Sí, este proceso de la campaña pues fue largo, hubo mesas de trabajo, como bien dice Pepe, y planteamos los consejeros, periodistas y defensores de derechos humanos una campaña en 3 fases. La primera fase va a ser la colocación de carteles en los 46 ayuntamientos del estado,
en los organismos autónomos, en los 3 poderes del Estado, como es el Congreso, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. Esta campaña está dirigida principalmente a los propios servidores públicos y va a ser personalizada. ¿Qué queremos? Que estos carteles sean pegados en espacios públicos donde lo vean los propios funcionarios y lo vea la ciudadanía en general, donde los gobiernos en particular se comprometen a respetar la libertad de expresión. Es decir, es personalizado. Gobierno de León, en el gobierno de León respetamos la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. En el gobierno de Dolores Hidalgo respetamos la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos. Y así, cada municipio va a tener su nombre, igual el Poder Legislativo, el Congreso del Estado respeta la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Esta campaña es personalizada. Esto queremos comprometer a los funcionarios públicos a realmente respetar a la labor periodística, a realmente respetar la defensa de los derechos humanos y que cada día que lleguen a sus oficinas vean este cartel y les recuerde que están obligados a respetar estas obligaciones que tienen de manera constitucional. Entonces esta sería la primera etapa de esta campaña. La intención es arrancarla en el mes de enero y que simultáneamente los alcaldes, el gobernador, los representantes de los poderes, organismos autónomos, coloquen los carteles en áreas estratégicas. Y también resaltar efectivamente esto. Vemos que hay los principales luego agresores de periodistas son elementos de seguridad pública, también van a estar en áreas de seguridad pública. En el caso de seguridad pública diría la Dirección de Seguridad Pública o la Policía de Dolores Hidalgo o de Irapuato respeta la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Esta sería la primera etapa dirigida a los funcionarios públicos. Una segunda etapa sería de redes sociales, pero van a ser las redes sociales institucionales de los mismos organismos que están en la primera etapa, los 46 ayuntamientos, los 3 poderes del Estado y los organismos autónomos. A través de sus redes sociales van a empezar a difundir mensajes audiovisuales e imágenes donde se informe también a los periodistas y defensores de derechos humanos cuáles son sus derechos y a dónde pueden acudir en caso de que sean víctimas de una agresión. También en esta etapa, será difundir la importancia como sociedad de defender la libertad de expresión y la defensa de los derechos humanos. Esta sería la segunda etapa de la campaña y en una tercera etapa tenemos contemplado una colocación estratégica de espectaculares con mensajes que sí va dirigido en términos generales a toda la sociedad, donde resaltemos la importancia como sociedad de defender nuestras libertades, ¿no? Esas serían las 3 etapas que tenemos contempladas. La primera, pues ya estaríamos pensando arrancarla ya en el mes de enero. Gracias, Carlos. Sofía, adelante, por favor. Gracias. Pues, solamente abonaría lo que ya han comentado los compañeros Pepe y Carlos García, que como pueden ver la composición de la campaña, en la parte alta es donde viene el nombre que se está personalizando. Es decir, si es el municipio, si es un área del Ejecutivo o bien si es el Poder Legislativo Judicial. También comentar que en el caso de aquí del Consejo hay una representación de la Procuraduría de los Derechos Humanos del Estado de Guanajuato y también ellos se suman, también se estará colocando esta campaña en la Procuraduría. Creo que también un punto importante a destacar es que en un acuerdo, en una mesa de trabajo, lo que solicitamos, sobre todo como periodistas, es que esta campaña, como ya lo comentaba Carlos, esté en lugares visibles. Es decir, que no van a llegar y estamos pidiendo que las autoridades no la guarden en una oficina, no la pongan en el baño, o sea, no la pongan en un lugar en el que no va a haber esta visibilidad. Tiene que estar en un lugar en el que nosotros como periodistas lo veamos, pero también ellos como funcionarios, para que vean el trabajo que se está haciendo y esta defensa, este respeto que se tiene que hacer a la libertad de expresión. Pero aquí sobre todo es mucho más importante el trabajo de todos nosotros, de todos los compañeros, porque en base a lo que ustedes nos comenten, vamos a poder detectar si alguien está incumpliendo al mostrar esta campaña en lugares visibles.
Insisto, este fue un acuerdo que se tomó en esta mesa, sobre todo para que esta campaña esté visible en un lugar estratégico desde las presidencias municipales, la misma Fiscalía General del Estado, las dependencias de seguridad y todos aquellos organismos que estén pues, vinculados y que garanticen ese ejercicio del trabajo. Muchas gracias, Sofía. Adelante, por favor, Cristina. Muchas gracias. Y pues también en este sentido de lo que es la aportación y la construcción de la campaña, pues es importante subrayar que el esfuerzo de esta campaña y de todo lo que se ha presentado del informe del Consejo, pues es primero atender al tema de que la violencia y la afectación a los derechos humanos pues son fenómenos multicausales y que en ese sentido, si son fenómenos multicausales, requieren respuestas comunitarias. Es decir, esto es un mensaje de que todos somos corresponsables de la construcción de la paz y de la protección a la labor de lo que hacemos las y los defensoras de derechos humanos, las y los periodistas, las y los funcionarios también. También esto responde a estos retos que implica que tenemos en la sociedad ante la normalización de la violencia, pues esto es una campaña también que busca la sensibilización y la educación. Ante los retos de desconfianza que hay y de ruptura del tejido social, pues es la cooperación y la restauración de las relaciones entre la sociedad y el gobierno. Y en ese sentido también es la dignificación de la labor que se hace las personas que nos dedicamos a la defensa de los derechos humanos y al periodismo. Y en ese sentido, pues también es el mensaje claro de esta campaña de que sin la sociedad civil, sin los defensores y las defensoras, sin los periodistas y las periodistas, no se pueden construir soluciones efectivas para los grandes retos que tenemos en la sociedad. Esta campaña pues es el inicio de muchas acciones que esperamos que se siga también como en bola de nieve para continuar estos procesos de restauración, de educación y de cooperación que necesitamos en la situación y en el país y en el estado que vivimos. Muchas gracias. Muchas gracias, Cristina. Aquí comentarles algo que me parece que es muy importante. Cuando los consejeros impulsaron la implementación de esta campaña, nosotros desde la parte institucional de la Secretaría de Gobierno generamos diferentes carteles y aquí hay que decirlo, por eso es la importancia de la participación y de que ustedes, hoy nos acompañan periodistas que ejercen esta libertad de expresión y que van a ayudarnos a difundir. Hoy los consejeros que se encuentran aquí fueron los que finalmente contribuyeron al diseño que estamos viendo hoy en estos carteles, es decir, con la visión que decían, oye, para que nos sintamos ahí que de verdad estamos representados, que los compañeros periodistas se vean, que las buscadoras se vean ahí y que de verdad cumpla el objetivo de lo que queremos con la campaña. Entonces, en gran medida el diseño de estos carteles viene justamente del trabajo y de las mesas que se llevaron a cabo y como bien dicen, se va a hacer incluso diferentes momentos de entrega de estos carteles a efecto de colocarlos en un acto simbólico también de que los municipios, de que las autoridades nos comprometemos con el pleno respeto tanto de la libertad de expresión como de la defensa de los derechos humanos. Son etapas, también somos conscientes dentro del Consejo, por supuesto, que no es por decreto que se respetan los derechos humanos ni que se respeta la libertad de expresión, por eso hablamos de etapas y esta es una acción, digamos, que nos va a permitir visibilizar, sensibilizar y también pues que quien vaya a los lugares públicos, ciudadanos, autoridades, periodistas, personas defensoras de derechos humanos, visibilicen que su actividad es importante y que por tanto tiene una protección especial por la ley. Entonces, este es un primer momento, por supuesto haremos uso de las redes sociales y de todos los elementos que estén también a nuestro alcance y vendrán otro tipo de campañas. Esta es una, como ven estamos también haciendo acciones de capacitación de materia municipal, estatal, con organismos autónomos, con periodistas, con personas defensoras y aquí también hacerles la invitación. Ha habido medios de comunicación que ya han solicitado capacitaciones a este Consejo Estatal. También es importante que ustedes al interior de sus medios de comunicación pues también hagan saber que está esta opción y que incluso soliciten también y podemos nosotros estar allá para poder dar capacitaciones en esta materia y que también pues esto llegue también a los medios de comunicación. Eso también nos parece que es muy importante y algo que también vamos a buscar impulsar mucho pues es que estos consejeros, que hoy este consejo pues
permee en la actividad que ustedes llevan a cabo, que se sientan con esa confianza de acercarse a sus consejeros, que se sientan en la confianza de dar a conocer algún caso, porque hay ocasiones, y no lo perdemos de vista, que puede haber casos en los que no se quiera o no se sepa cómo denunciar ante una agresión, que oye, yo fui víctima de, no me dejaron llevar a cabo mi labor, pero pues a lo mejor no sé a dónde acercarme, no quiero presentar una denuncia, pues es muy importante que nos ayuden a difundir y que puedan acercarse. Hoy la intención también pues que sepan quiénes estamos aquí en este consejo, quiénes están representándolos en los diferentes rubros y que se acerquen también a ellos. Pues nuestro compromiso, reitero, es seguir trabajando de la mano de hoy de los consejeros en este Consejo Estatal de Protección. Vamos a seguir comprometidos con esta que es una labor fundamental para también el gobierno estatal, que es la protección de los derechos humanos de todas las personas, pero hoy, en este caso particularmente de estos dos grupos, este es el primer ejercicio que se hace de un informe anual. Este será un ejercicio que se esté repitiendo año con año. Este mismo consejo acaba de aprobar en la última sesión que se cambie, como pudimos ver, no es el año calendario. A partir del año que viene sí se estará haciendo una presentación de enero a diciembre, para que los datos también que ustedes tengan sean certeros en cuanto al año calendario. Entonces, pues agradecerles a todos la asistencia, abrir el espacio por si hubiera alguna duda, algún comentario, alguna inquietud, y les pediríamos también que nos ayuden a difundir este informe que el día de hoy hemos presentado. Adelante, Pepe, por favor. Sí, nada más cerrar en esta etapa un tema que bueno también se platicó durante la última mesa de trabajo del Consejo y que hemos compartido con nuestros compañeros periodistas Sofía y Carlos, en el sentido de que bueno, tenemos una ley que está vigente desde hace algunos años, el Consejo, y bueno, parte de lo que vendrá en el trabajo del siguiente año 2023 será obviamente pues impulsar una iniciativa. Yo creo que es importante actualizar la ley, creo que es importante poder actualizar el mecanismo, fortalecerlo precisamente en defensa de los compañeros y compañeras periodistas y defensores de derechos humanos. Entonces estaremos trabajando también en pues poder trabajar para impulsar una reforma y fortalecer la ley y también pues lo que es el mecanismo estatal, Carlos. Sí. La reforma a la ley estatal pues es algo que se planteó desde que tomamos protesta como consejeros. Esta ley fue un logro de todos, un logro de los periodistas, un logro de los defensores y un acompañamiento que tuvimos pues con los diputados. Le tocó a Livia, a Elvira estar en este proceso. Se logró después de un camino muy sinuoso. A partir de la agresión que sufrió Carla Silva por órdenes del alcalde de ese entonces, Benjamín Solís Arzola, fue que empezamos a levantar la voz y a exigir que era necesario en Guanajuato contar con una ley de protección a periodistas. A partir de ese momento empezó esta lucha que concluyó en esta ley que tenemos vigente, que celebramos muchos periodistas cuando fue aprobada en el Congreso, que ahí estuvimos, y que se vio concluida con la instalación del Consejo después de que se hizo el reglamento. Ahora nos damos cuenta pues, que es necesario reformarla. Hay varios puntos que hay que mejorar, que hay que fortalecer la Secretaría Técnica, tener con más unidades, tenemos que ser muy puntuales en algunos puntos de la prevención, de acciones de prevención, y también desde mi punto de vista creo que es necesario volver a retomar una reforma a la ley de responsabilidad de los servidores públicos para que también sea tipificado como falta administrativa grave, me parece que tiene que ser grave, las agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos. Entonces está en puerta esto, se va a analizar, el Consejo va a hacer una propuesta, posteriormente será socializada con todos los medios de comunicación para enriquecerla y será presentada a la Junta de Gobierno para que la Junta de Gobierno la tome como suya y no sea solamente de una fuerza política, sino que sea de todas las fuerzas políticas representadas en ese Congreso y que ya vaya socializada, que ya nada más los diputados puedan pulir algunos detalles legislativos. La ventaja que tenemos es que, bueno, la secretaria de Gobierno y la subsecretaria fueron legisladoras, conocen la técnica legislativa, conocen los procesos y eso nos va a ayudar bastante a presentar un buen producto legislativo. Muchas gracias, Carlos, Pepe. No sé si hubiera algún comentario antes de concluir. Si quieren aquí primero de los consejeros, si hubiera algún comentario.
Si no, pasaríamos entonces ya directamente a las preguntas de los medios de comunicación. Adelante, por favor.